Por favor, compañeros, si son tan amables de abrir su código de comercio y ubicarse en el artículo 490, por favor. Todos ubicándose en el artículo 490 de su código de comercio. Le voy a pedir favor a Jefferson Meliá, está por ahí, para que me lea el artículo 490, por favor. Buenas tardes, licenciada, ahorita lo busco. Gracias. 490 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Ahora voy, licenciada. Sí, claro. O puede o va manejando, si no puede, me dice Jefferson. Ok. 490, requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener, número 1, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Número 2, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Perfecto. Gracias, Jefferson, muy amable. Entonces, compañeros, por favor, me anotan ahí a un ladito, abajo o a la par del título del pagaré, el concepto de pagaré, por favor. Entonces, necesitamos colocar ahí qué es el pagaré, porque el artículo 490 no nos dice mayor información del concepto del pagaré. Entonces, nosotros lo vamos a anotar ahí a un costadito de su código de comercio para que ustedes puedan tener el concepto claro al momento de estar repasando en su código, ¿sí? O en su cuaderno de apuntes, como ustedes manejen bien su técnica de estudio. Entonces, vamos a anotar, por favor, el pagaré es un título de crédito. El pagaré es un título de crédito mediante el cual el sujeto que lo libra promete pagar una cantidad de dinero. Voy repitiendo, compañeros. El pagaré es un título de crédito. El pagaré es un título de crédito mediante el cual el sujeto que lo libra promete pagar una cantidad de dinero al beneficiario. Al beneficiario. Ese sería el concepto de pagaré, compañeros. Entonces, si alguien lo logró anotar y si están, tiene que compartirlo en los comentarios para que los demás, gracias Cindy, muy fina, para que los demás que se vayan adjuntando a la clase, pues ya tengan noción y al menos apunten el concepto. Entonces, el concepto del pagaré, la palabra clave, la palabra es promesa, ¿verdad? Es una promesa. Y fíjense que esta figura del pagaré es bastante interesante porque es bien sencilla, no tiene mayores complicaciones en el tema de estudio y hasta nos ahorra elementos personales. Porque fíjense pues, la mayoría de elementos personales que participa dentro de un título de crédito, compañeros, es el librador, el librado es la persona que lo crea, el librador es quien recibe la orden de pagar y el beneficiario o tenedor es la persona que se encarga de cobrar, ¿verdad? De darle el cumplimiento final de este título de crédito. Pero en el pagaré es uno de los pocos formalistas que se encuentran dentro de los títulos de crédito porque la persona que lo crea, o sea, el librado, también reúne la calidad de librador, la orden de pagar. Entonces, dentro del pagaré solo participan dos elementos personales, librado o librador y beneficiario, solamente dos elementos personales en el pagaré. Cuenta aparte que la letra de cambio y también vamos a estudiar los demás títulos de crédito, pero en este pagaré los requisitos son también bien sencillos y fáciles de entender. ¿Por qué? Porque si yo estoy creando un pagaré, yo misma me estoy obligando a pagarle, estoy prometiéndole al beneficiario que en un futuro le voy a pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces, por eso la figura del librado recae también en el librador. Estas dos figuras pueden recaer y por eso solamente participan dos elementos personales dentro del pagaré. Entonces, un ejemplo, ¿verdad, compañeros?
Vamos a continuar con una refrigeradora, pero en este caso ya no con Electra, sino con una persona particular, ¿verdad? Hagamos cuenta caso que la refrigeradora es de segunda mano, ya usadita, como normalmente lo conocemos. Entonces vino el vecino y me dijo, mira, yo te la vendo, pero tenés la plata. Entonces yo le dije que no tengo la plata, que le voy a dar un pagaré en 3 amortizaciones o a 3 pagos. Entonces yo estoy redactando el pagaré y yo misma me estoy comprometiendo a pagar, o sea, yo me estoy dando la orden de pagar. Por eso estas dos figuras recaen en una sola. Y el beneficiario es el nombre de mi vecino, ¿verdad? El dueño de la refrigeradora. Entonces, dentro de este pagaré se puede colocar cuántas amortizaciones. Ahorita vamos a ver bien los requisitos que lleva un pagaré, aparte de los del 386. Se recuerdan que para todo requisito nuevo de título de crédito me le van a adjuntar los del 386 de su mismo código. Entonces, vamos empezando con eso, ¿verdad? Sobre el concepto y sobre, ahorita vamos a estudiar bien sobre los requisitos que se necesitan o las formalidades para el pagaré. Entonces, compañeros, ahorita vamos a seguir con la lectura. Y por favor, se ubican todos en el 491. ¿Quién me hace favor de leer el 491? Así de forma voluntaria para que yo no señale. 491, interés. Sí, Orlando, lo escuchamos. En el pagar podrán establecerse intereses convencionales. También podrá estipularse que el pago se haga mediante amortizaciones sucesivas. Perfecto, gracias Orlando, muy fino, y a quien iba a participar anteriormente también, muchas gracias. Compañeros, los requisitos, ¿verdad? Del 490, ahí mismo lo dice, ¿verdad? En su 490 que tenemos que tener como base los del 386. Posterior a estos, pues ya vamos a adjuntar y vamos a agregar el primero del 490 y el segundo también. Y el 491 que nos acaba de dar lectura Orlando, habla sobre, nos está indicando sobre los intereses, porque por supuesto, todo título de crédito, toda deuda, compañeros, tenemos que tener la noción de que va a recaer intereses sobre ellos, ¿verdad? Sobre esta deuda. Entonces, también nos está indicando que dentro del pagaré pueden ir, lo que ya les mencioné, cuántas amortizaciones, pueden ir también a qué tasa de interés anual, mensual va a recaer esta deuda, ¿verdad? Una cantidad de dinero específica. Entonces, primero, recordémonos que todo título de crédito tiene que tener en grande el nombre del título. Si va a ser letra de cambio, pagaré, pagaré. Tiene que ir identificado el título de crédito que se va a redactar, que se va a firmar, ¿verdad? Entonces, aparte de los requisitos del 386, obviamente, compañeros, tiene que ir la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Tiene que ir específicamente la cantidad. Si la refrigeradora que yo voy a adquirir con mi vecino, ¿verdad? Tiene un valor de, como es de segunda mano, pongámosle de ejemplo unos 3,000 quetzales, entonces tiene que ir la cantidad en específico, ¿verdad? La promesa, yo prometo pagarle vamos a utilizar el nombre de René, prometo pagarle a René la cantidad de 3,000 quetzales, ¿verdad? Ya va una cantidad específica en 3 amortizaciones, 1,000 quetzales en cada 5 de cada mes a partir del mes, bien específico, ¿verdad? El título de crédito, el pagaré también puede ir de forma bien específica y tiene que ir la cantidad exacta y la promesa, ¿verdad? Yo prometo pagaré, prometo pagar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser bien clara para que al momento del incumplimiento, el beneficiario, que va a ser René, porque René es el que va a tener este pagaré, ¿verdad? Para poderlo ejecutar más adelante si yo no se lo pago, ¿verdad? Entonces tiene que ir bien. Pagaderos también con un porcentaje de interés del 5%, por ejemplo, del total de la deuda. Entonces,
ahí vamos bien que tiene que ir el nombre del título, la promesa de pagar, ¿verdad? Y después va a ir el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, el nombre de mi vecino, ¿verdad? Yo prometo pagar, yo Lady tal y tal, mi nombre completo, prometo pagar en concepto de la compra de una refrigeradora, y todo lo que ya les dije, ¿verdad? La cantidad exacta, con tasa de interés, tantas amortizaciones, René López, por ejemplo. Entonces, y después o antes puede ir la suma de dinero, puede ir arriba de eso, ¿verdad? El orden en realidad, pues no hay, como les digo yo, en el Código de Comercio una minuta exacta o un machote vulgarmente hablando, ¿verdad? Un ejemplo de cómo tenemos que realizar el pagaré, pero sí nos da los requisitos, ¿verdad, compañeros? Los requisitos indispensables que tienen que llevar. Después de la suma de dinero, tiene que ir el lugar y fecha del cumplimiento de la obligación, ¿verdad? O ejercicio de los derechos que genere el título. Entonces, estos elementos se expresan con claridad en el sentido de que el título, para que el título caiga en alguna laguna, en alguna duda en cuanto a la efectividad del mismo. Como el pagaré es poco formalista, tiene que ir obviamente el lugar, ¿verdad? Y la fecha exacta de en dónde se va a cumplir esa obligación. Entonces, por eso les indicaba, ¿verdad? El pago de 3 amortizaciones, pagaderos, y ya quedamos la fecha. El 5 de cada mes a partir del mes de abril, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el 5 de abril toca pago. El 5 de mayo toca pago, y así sucesivamente. 3 amortizaciones. Tiene que ir la cantidad, tiene que ir intereses. Ok, ¿y dónde se va a pagar? ¿En qué lugar se va a cancelar esos 1,000 quetzales? Porque si la refrigeradora me costó 3,000 y son 3 amortizaciones, es de 1,000 quetzales cada amortización. ¿En qué lugar, compañeros? Entonces, allí puedo colocar el nombre, la dirección de René. Entonces, yo me estoy comprometiendo que el 5 de cada mes yo le voy a llevar los 1,000 quetzales en la residencia o el domicilio de René. Coloco la dirección exacta de mi vecino, porque ahí le voy a llegar a hacer el pago. Ok, si no fuera ahí, ¿puedo colocar un número de cuenta bancaria? Por supuesto que sí. Entonces, puedo colocar pagaderos o depósito a más tardar el 5 de cada mes, el número de cuenta, el nombre exacto del banco, y obviamente tiene que ir al nombre de René, que es el beneficiario, ¿verdad? Después de esto hay otros derechos que se pueden incorporar, ¿verdad? Lo que yo les decía, los intereses, la fecha cuando se vence, en cuántas amortizaciones puede ir, ¿verdad? Si renuncia al fuero de su domicilio, el librador o el librado, quien está creando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, René es su domicilio, el del vecino, ¿verdad? Es de Quetzaltenango y él se muda a Quetzaltenango. Hicimos el negocio en la ciudad, ¿verdad? Aquí en el departamento de Guatemala. Pero él se muda al departamento de Quetzaltenango y como yo renuncié al fuero de mi domicilio, René me puede demandar allá en Quetzaltenango, ¿verdad? Está en la libertad de mandarme allá porque yo renuncié a mi domicilio en el departamento de Guatemala al momento de incumplir con el pagaré, ¿verdad? Con ese título de crédito. También puede ir el lugar, tiene que ir el lugar y fecha de su creación. No puede, tiene que ir el lugar y fecha de su creación, ¿verdad? ¿Cuándo se hizo ese pagaré? Día y lugar. Y ya para terminar, que no puede faltar, ¿verdad, compañeros? La firma del creador o librador, ¿verdad? Entonces, para poder cobrar judicialmente un pagaré, es necesario protestarlo en el caso de que no sea pagado a su vencimiento, ¿verdad? Entonces, el pagaré sí tiene que ir con protesto, quiere decir en un acta notarial. Ya estudiamos la figura del protesto en derecho mercantil y el protesto no es más que hacer constar la falta de pago, la falta de aceptación del título de crédito en un acta notarial, ¿verdad? Eso es el protesto, en un acta notarial, ¿verdad? Para poderlo presentar judicialmente. No es posible protestarlo por falta de aceptación. Aquí en este sentido, en el pagaré, solamente se va a protestar por falta de pago. ¿Por qué no por falta de aceptación? Por la figura que se unifica. Recordemos que quien lo está creando también se está dando a sí mismo la orden de pagarlo. Entonces, automáticamente está aceptando la deuda.
Entonces, acá no, desde el momento que yo estoy firmando el pagaré a favor de René, que es mi vecino por la refrigeradora, yo lo estoy aceptando, ¿verdad, compañeros? Desde la firma, desde su creación, el pagaré, yo estoy aceptando. Entonces, el protesto no puede ir por falta de aceptación, únicamente se va a protestar por falta de pago para poderlo cobrar judicialmente, compañeros. Entonces, esos son los requisitos que tiene que llevar un pagaré, son bien mínimos, ¿verdad? Y aparte de los del 386, los que indica el 490 y también 491, ¿verdad? Que son los intereses, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar ya, antes de pasar al ejemplo, bueno, pero el ejemplo se los voy a pasar mejor a ustedes en el tablón de Classroom para que les quede a ustedes constancia del documento, de cómo es un ejemplo de un pagaré, porque también les va a servir para tema de estudio, ¿verdad, compañeros? Lo que se me pasó pasarles, valga la redundancia, lo que se me fue es el ejemplo de la letra de cambio. Entonces, voy a unificar un archivo en donde vayan todos los ejemplos. ¿Oyeron, compañeros? Ejemplo de letra de cambio, ejemplo de un pagaré para que ustedes tengan la idea, y si ustedes pueden llenarlo a mano sería súper, o lo pueden hacer también en Word o en computador. Ustedes van en ese librador, el librado, el beneficiario, todos los elementos que participan. Pero práctica, necesito que ustedes también practiquen, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues sería la redacción de los títulos de crédito, ¿verdad, compañeros? Entonces, les voy a pasar un documento en donde vaya todos los ejemplos, ustedes ya sea mucho más fácil en materia de estudio, ¿verdad? Nos permitimos, entonces, indicar, ¿verdad?, que la diferencia entre un pagaré y una letra de cambio, ¿verdad? Primero, el pagaré solamente tiene dos elementos personales, quien lo crea y se da la orden a sí mismo de pagar, y el beneficiario, o sea, solo dos. Recae en el librado y en el librador la misma persona. En la letra de cambio no, ¿verdad? En la letra de cambio, pues sí, pero no, la verdad, en la práctica y en el comercio no se ve. Siempre participan los tres en una letra de cambio, ¿verdad, compañeros? También un pagaré, para que no se perjudique y no sea posible cobrar, eso ya les indiqué, ¿verdad? Lo del protesto que tiene que ir, ¿verdad? En un acta notarial, y también con el objeto de integrar normas de todos los títulos de crédito, se establece que cualquier deficiencia de su régimen normativo se resolverá con las disposiciones existentes en la letra de cambio. Miren qué bueno saber esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como en el tema del pagaré son bien poquitos artículos los que nos está mandando el Código de Comercio, también nos está indicando, ¿verdad?, en el 493, que si existe alguna duda, algo que no se complete, algo que haya una laguna legal entre el pagaré, se tiene que tomar en cuenta las disposiciones relativas a la letra de cambio. Se pudiera decir que el pagaré es de forma supletoria o trabaja de forma supletoria con los artículos de la letra de cambio. Eso nos lo está mandando el 493, ¿verdad? El 493. Y también se hace mención en la letra de cambio en el 492. ¿Quién me puede dar lectura al 492, por favor? Que es bien cortito. El artículo 492 del Código de Comercio. Obligaciones del creador. Gracias. El signatario del pagaré se considerará como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo a las acciones causales y enriquecimiento, en cuyos casos se equiparará al librador. Muy bien. Gracias, William, por su participación. El signatario significa el librado o librador, ¿verdad?, del pagaré, quien lo está creando y quien lo está aceptando. Se considera como aceptante de una letra de cambio. Quiere decir que la capacidad de responsabilidad del signatario son los mismos que rigen una letra de cambio.
¿sí? Miren que el 492 nos está refiriendo que tenemos que leer sí o sí los artículos de letra de cambio para poder entender qué responsabilidades y qué obligaciones tiene el signatario, ¿verdad? Y también nos está diciendo salvo para lo relativo de acciones causales y de enriquecimiento. ¿Qué significa esto de acciones causales, verdad? O enriquecimiento. Por ejemplo, en la letra de cambio hay especificaciones, intereses, cuánto es que va a surtir, cuánto más se va a enriquecer el beneficiario por tema de intereses, cuánto más le va a aumentar la cantidad en dinero, ¿sí? Entonces, en este sentido, se tiene que regir lo que dice literalmente el pagaré. Si en el pagaré se colocaron los intereses y, por ejemplo, hay alguna duda, aquí el Código de Comercio nos está indicando de que no se va a tomar en cuenta lo que indique la letra de cambio en base de artículos, sino vamos a tomar la literalidad con la que fue redactado el pagaré. Si en el pagaré están los intereses de forma clara, no hay por qué ir a acudir a los artículos de la letra de cambio, ¿verdad, compañeros? Entonces, a esto se refiere. Si hay alguna duda, nos vamos a leer la letra de cambio y en base a eso vamos a ir resolviendo las dudas. Pero si se trata de enriquecimiento, en el sentido de cuánto podría aumentar la deuda a favor del beneficiario, se va a tomar en cuenta la literalidad del pagaré. ¿Ok, compañeros? Entonces, ¿tienen alguna duda con el pagaré? Por favor. Si tienen alguna duda o no les quedó algo claro, por favor háganmelo saber para yo poder terminar con el tema del pagaré e iniciar con el tema del cheque. También les voy a estar subiendo un breve resumen del pagaré para temas de estudio y que ustedes vayan haciendo relación, ¿verdad? Ya vayan comparando las diferencias entre letra de cambio y pagaré. Fíjense, compañeros, que sí estoy considerando... todavía lo estoy considerando, no es seguro, pero estoy considerando dejarles un trabajo, ya que este segundo parcial es de 40 puntos, ¿verdad? Entonces estoy considerando dejarles un trabajo de aproximadamente 15 o 20 puntos, todavía la ponderación estoy ahí pendiente, para que ustedes me vayan haciendo un cuadrito comparativo, ¿verdad? Y me vayan marcando todas las diferencias y características que tiene cada título de crédito. Es decir, ustedes en base a las clases que han recibido, a los resúmenes que ustedes tienen, que es bastante ya, con eso es bastante ayuda lo que les estoy brindando, ustedes me vayan a hacer un cuadro comparativo de letra de cambio, qué requisitos llevan, las formalidades, pagaré, diferencia entre ellos, y así nos vamos a ir viendo todos los títulos de crédito para que, en primer lugar, ustedes se ayuden con su zona. Y en segundo lugar, pues también para que sea repaso para su examen, su segundo parcial, ¿verdad, compañeros? Entonces todavía estoy viendo ese tema porque sí nos dieron la autorización a nosotros como docentes de poder echarles la mano si ustedes quieren, ¿verdad? En el tema de trabajos, ¿verdad? Del trabajo. Y el que pues no quiera hacer el trabajo, pues la ponderación siempre va a ser, si el trabajo cuesta 20 puntos, el segundo parcial va a costar 20 puntos, aunque usted no haya hecho el trabajo y no lo haya enviado o no haya cumplido. Entonces, lo hago para poderles echar la mano y ayudarles, ¿verdad? Para que ustedes tengan tema también sea mucho más fácil el repaso, porque si ustedes hacen el trabajo, el segundo parcial les va a parecer bien fácil, porque es bastante contenido. Yo creo que es el contenido por la ponderación de 40 puntos, ¿verdad, compañeros? Es el que tiene más contenido para tema de parcial. Entonces, para rebajarles un poquito el contenido también y que no vaya lo mismo en su trabajo y que no vaya lo mismo en su segundo parcial, ¿verdad? Para que ustedes también se descarguen al momento de estudiar. Bueno, compañeros, ¿no hay ninguna duda sobre el pagaré? ¿Verdad que sí? Sin Valencia, Carlos, ¿verdad que sí, Carlos? Entonces ahí estamos viendo lo del trabajo. Bueno, compañeros, ya que no hay duda sobre el pagaré, que considero que es uno de los poquito más fáciles de entender y que no llevan mayores lineamientos, ¿verdad? Vamos a iniciar con el cheque. Entonces, por favor, todos nos vamos a ubicar en el 494.
494. Entonces, hasta la fecha llevamos ya 3 títulos de crédito estudiados. Letra de cambio, pagaré y cheque, como en la clase del día de hoy, que por supuesto no nos va a dar el chance de terminar porque el cheque sí es bastante amplio, tiene bastantes cosas interesantes que sí tenemos que ir estudiando poco a poco y lo desglosando, ¿sí? Para que todos nos vayamos de la mano y nadie se me pierda en concepto, contenido, manejo, circulación del título, ¿verdad? En todo. Entonces, 494, por favor, ¿quién me le da lectura al 494? ¿No? Ok, gracias, Álvaro. Yo creo que inició Álvaro. Gracias, compañera, muy amable. Lo escucho, Álvaro. Cheque. El cheque solo puede ser pagado contra un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Fíjense, compañeros, que este tema del cheque es bastante especial porque si bien es cierto, es un título de crédito, ¿verdad? Pero este va más relacionado a la rama del derecho bancario, ¿verdad? Porque efectivamente solo un banco lo puede realizar, ¿verdad? Solo un banco puede imprimir las chequeras. Si usted es cuentaviente, usted va a tener derecho a un cheque, ¿verdad? Si no, no es tanto del tráfico informal del comercio, llamémoslo así. No es que venga yo y yo voy a hacerte un cheque y agarro una hoja en blanco y yo me invento el cheque. No. Entonces, esta rama, este título de crédito tiene ¿cómo les pudiera decir? Su reglamento especial, se pudiera decir, o sus reglas especiales, porque va más para la rama del derecho bancario, ¿verdad? Pues comúnmente se asocia su institucionalidad al fortalecimiento de esa actividad económica, del giro bancario, de la circulación bancaria, ¿verdad? Entonces, tal es el caso, sin embargo, se ha dado casos en que la ley no exige que el sujeto contra quien se libre un cheque sea precisamente una entidad bancaria. Tal es el caso del anterior Código de Comercio, antes que existieran las reformas al actual código que todos tenemos, aunque en la práctica únicamente sucedía de ese modo. Significa de que el código anterior, el Código de Comercio, nos hacía como una breve excepción, esa es la palabra, una breve excepción en el caso de que, si bien es cierto, ¿verdad? El cheque, obviamente, el ejemplo, el machote, el documento, solamente lo puede proporcionar una entidad bancaria. En el antiguo el Código de Comercio indicaba que no, ¿verdad? Que no exigía contra quién se iba a librar, ¿verdad? No exigía como la especialidad de que, ok, yo te voy a girar a ti un cheque, me lo dio el banco, porque primero partamos de eso, ¿verdad? El banco me lo otorgó, el banco me dio el cheque, entonces yo te lo voy a dar a ti. Tú no hay necesidad que tengas una cuenta dentro de ese banco para que yo te pueda girar un cheque, ¿verdad? Pero ese tema quedaba como muy ambiguo, entonces por eso tuvo la necesidad de las reformas de este Código de Comercio para hacerlo como un poco más específico, con requisitos, lineamientos, y que no se quedara en el aire eso, ¿verdad? Porque si el cheque, obviamente, solo lo puede emitir un banco, se tiene que regir también a los lineamientos del banco. Y ese banco se tiene que regir al SIB, ¿verdad? Que es la superintendencia de bancos. Entonces, esto es una cadenita, por eso les digo, este título de crédito tiene sus excepciones, porque no es de la circulación mercantil informal, ¿verdad? Por ejemplo, no me lo puede dar una persona de un depósito al hacer intercambio de mercancías, o una deuda, no me lo puede dar Electra, no me lo puede dar una casa de préstamos. Entonces, el giro de este título es meramente del derecho bancario, ¿verdad, compañeros? Entonces,
Fíjense que aun cuando el cheque es un documento de origen tan antiguo, ¿verdad? Porque recordémonos los orígenes de los títulos de crédito, ¿verdad? Ellos también acudieron a los bancos cuando ellos, los comerciantes se encontraban lejos. ¿Se recuerdan que yo les hice mención de esto, verdad? Cuando los comerciantes se encontraban lejos de los lugares donde ellos hacían sus negocios o se encontraban en plazas distintas o en mercados, pongámosle así, ¿verdad? Lejos, ellos acudían a los bancos. Entonces, los bancos tienen la antigüedad que ustedes no se imaginan, porque los bancos empezaron a existir en este caso, ¿verdad? Para facilitar el comercio, para facilitar la circulación de dinero por medio de documentos, no precisamente en efectivo, ¿verdad? Entonces, pues ya hay autores que lo remontan hasta en la actividad comercial de Grecia y Roma. Imagínense la antigüedad de esto. Lo cierto es que dentro de la sistemática legislativa le corresponde a Francia, ¿verdad? Francia es el primer país que legisló sobre la materia de cheque en el año 1885. Y pues más tarde, en 1892, la ley inglesa, conocida como Bill of Exchange, yo no soy muy buena para el inglés, así que me perdonan mi pronunciación, también sistematizó la existencia del cheque. Quiere decir que el pionero, compañeros, el pionero o el antecedente histórico, los antecedentes históricos comprobables del cheque es con Francia en 1885. Cuando ya existió una base, ¿verdad?, de esta legislación, que iban a hacer los cheques, quién los iba a emitir y todo esto, entonces ya vino una ley inglesa como a mejorarlo o a reforzarlo, y también, pero tomó como base lo que tenía Francia, ¿verdad, compañeros? Entonces, con este documento sucede igual, ¿verdad? Igual cosa que con una letra de cambio. Pues ha existido un movimiento internacional para unificar la legislación con el fin de facilitar las transacciones de comercio internacional. Obviamente, ¿verdad, compañeros? Si como la letra de cambio existió un reglamento, existió una ley que se intentó ser universal, y la verdad es la que está rigiendo en todo el mundo, ¿verdad? Para que esta letra de cambio pueda ser el giro comercial no solamente en territorio nacional o en territorio del comerciante, sino en materia internacional. Igualmente pasa con los bancos y con los cheques, ¿verdad? Entonces, por eso miramos que hay depósitos, ¿verdad? Depósitos de cheques en banco que no es el propietario del cheque, llamémoslo así, el banco que no emitió el cheque. Pocas palabras, si yo tengo a mí me dan un cheque de Ban Rural, yo lo puedo ir a depositar a Banco Industrial, ¿sí? Para aclarar esto. Entonces, lo mismo pasa con estos antecedentes históricos, ¿verdad, compañeros? Yo puedo traer un cheque de un banco internacional, solicito a un banco del sistema nacional si lo puedo depositar. Entonces, ellos se encargan, según su lineamiento, según sus reglamentos, de averiguar si ese cheque tiene fondos, si ese cheque es legal, si ese banco existe. Entonces, entre ellos ya se encargan de darle movimiento y circulación a este título de crédito. Entonces, por eso se intenta unificar, ¿verdad, compañeros?, para que el giro y la circulación de esto sea a nivel internacional. Entonces, lo que muchos hacen también es desde otros países ya depositan. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, bueno, yo te voy a mandar plata, pero yo tengo un cheque, entonces lo voy a depositar al Banco Industrial, y ellos en sus países, ya sea en Estados Unidos, Europa o el lugar donde se encuentren, acuden a estos bancos para que este cheque ya sea depositado en quetzales, en la moneda nacional, ¿verdad? Haciendo el cambio, ¿verdad? Haciendo el cambio respectivo del tipo de moneda internacional que se esté manejando para que el cheque sea depositado. Entonces, por eso, compañeros, la importancia de saber los antecedentes históricos también del cheque. Entonces, el primer país, recuérdense, fue Francia. Entonces, se pudiera decir que el cheque y los lineamientos y reglamentos y condiciones nacieron en Francia. Posteriormente en Inglaterra,
¿verdad? Pero los primeros en darle el análisis y lineamientos para que todos manejaran un mismo concepto y aunque fueran en distintos idiomas, ¿verdad? Manejaran el mismo concepto fue Francia en 1985, ¿verdad, compañeros? Entonces, vamos a continuar con el tema de antecedentes históricos. Entonces, este documento, lo que indicamos que sucedió lo mismo con la letra de cambio, ¿verdad? Entonces, se unificó con el Reglamento Uniforme de la Haya en 1912, ¿verdad? Proyecto también de la Cámara de Comercio Internacional en Estocolmo en 1927. Esto les estoy indicando porque como Francia fueron los pioneros, ya empezaron a surgir reglamentos específicos, requisitos que deben de llevar, en base a cuánto, qué cantidad se va a manejar en plata, el cambio, ¿verdad?, de moneda también internacional a moneda nacional. También existe una ley uniforme del cheque. Fíjense ustedes, esto fue en 1931. Como existe la ley de la letra de cambio, también existe una ley uniforme del cheque en 1931. Y así sucesivamente han sido los avances, las mejoras en base al cheque, ¿verdad? Para que sea en materia de circulación internacional, ¿verdad? El Código de Comercio en Guatemala regula en este artículo 494, ¿verdad? Al 513, creo yo que ahí termina todo el concepto del cheque. 516. Y siguen todas las clases de cheque. Pero en este sentido, más que todo el concepto y requisitos, ¿verdad? Se pueden extraer los siguientes principios básicos del cheque. Entonces, si ustedes desean, lo pueden anotar en forma de requisitos, de resumen, ¿verdad? O simplemente, pues, ustedes lo escuchan y ustedes su memoria, que son repilas, pues se van a ir recordando de esto. Los principios, porque según estos artículos del 494 al 513 son los principios que tiene el cheque. Entonces, el primero es que solo se puede librar contra una institución bancaria. Solo se puede librar, solo se puede crear, ¿verdad? ¿Quién lo crea? Una institución bancaria. Entonces, la institución bancaria es el primer principio. Banco, cheque, entonces ustedes se tienen que relacionar al escuchar la palabra cheque, ya tienen que saber que solamente un banco es el que lo crea. Creador, una institución bancaria. Segundo, solo se puede redactar en formularios impresos y suministrados por los bancos. La lógica, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿cuáles son los principios que se pueden extraer? Entonces, primero, se puede librar contra una institución bancaria. Segundo, solo se puede redactar en formularios impresos y suministrados por los bancos. Tercero, pueden crearse a la orden o al portador. Aquí no hay nominativos. Recuérdense que los cheques no pueden ser nominativos. Solamente a la orden o al portador. ¿Por qué no nominativo, licenciado? Porque miren, pues, el cheque va a regresar al banco de origen. Recordémonos todo el proceso que estudiamos, que los bancos vienen y retienen sus cheques ya pagados, ¿verdad? Le toman fotografía y lo sistematizan. Recordemos eso, ya lo estudiamos en el parcial pasado. Entonces, no puede ser un título nominativo. No quiere decir, ejemplo, si yo tengo mi cheque de Ban Rural, no puedo venir, agarremos a René otra vez, no puedo venir, ahorita repito los tres, Juan Vicente, no tenga pena. No puedo venir yo y decirle, bueno, René, aquí está mi cheque de Ban Rural, te pertenece este título de crédito, es nominativo, tú puedes irlo circulando como se te dé la gana, el título te pertenece, el cheque te pertenece a ti y tú lo puedes endosar y el cheque le pertenece a la última persona y en base a eso puede cobrar. No puede ser nominativo, quiere decir que el cheque tiene que regresar al banco. El cheque solamente puede ser a la orden o al portador. A la orden, claro que sí, lleva el nombre exacto de la persona, quién se va a pagar, ¿verdad? Lo que ustedes cuando llenan un cheque, escriben
más fácil al portador o la persona le indica, no, mira, hazme el favor mejor de ponérmelo bien a mi nombre exacto, apellidos, todo a mi nombre, por favor, porque una de esas lo pierdo y cualquiera la puede cobrar. Si se pierde, se lo roban, si es al portador, cualquier persona lo puede cobrar. Entonces, cuando ya va a la orden, se limita la circulación, ¿verdad, compañeros? Se limita el cobro indebido de ese cheque. Entonces, ojo con esto. ¿De qué forma va a circular un cheque? Únicamente va a circular por medio de a la orden o al portador, únicamente, ¿verdad? Entonces, con eso es el tercero. Repito, el primero solo se puede librar contra una institución bancaria, solo se puede redactar en formularios impresos y suministrados por la institución bancaria, y tercero, solo pueden crearse a la orden o al portador la forma de cómo se va a crear el título, ¿verdad? Entonces, y el cuarto, compañeros, para poder librar cheques es necesario la provisión de fondos en la persona o cuentaviente del banco librado, ¿verdad? Entonces, ese requisito tiene que existir, ¿verdad? Cosa contraria a una letra de cambio, como yo les explicaba en la clase del día martes. Si yo estoy proporcionando una letra de cambio, no significa que yo tengo fondos, que yo tengo dinero. O sea, a mí me tienen que creer que yo voy a pagar, yo me estoy obligando que voy a pagar, ¿sí? Igual forma en un pagaré. Si yo no le pregunto, bueno, me vas a dar un pagaré, pero quiero ver cuántos carros tenés, a ver si tenés fondos para poder yo aceptar tu pagaré. No, en estos dos títulos de crédito, esas son las diferencias con el cheque. El cheque tiene que tener fondos, ¿verdad, compañeros? Por supuesto que se dan las ilegalidades y pues ya todos los hemos visto que dan cheques sin fondos, ¿verdad? Y rebotan y el banco se encarga de cobrar las veces que la persona va a cambiar el cheque, pero eso es cuestión aparte, ¿verdad? Ese es el mal uso de ese título de crédito. Pero para que se pueda el banco a usted darle su chequera, usted, como yo les indicaba en ejemplos anteriores, usted tiene que abrir una cuenta, ya sea con 500 quetzales, con 200, lo que sea el límite mínimo que pone un banco para que usted pueda tener derecho y acceso a esos formularios llamados chequera, ¿verdad? Entonces, el cuarto, claro que sí, lo repito, para poder liberar cheques es necesario la provisión de fondos. Para poder librar cheques, para poder crear cheques, es necesario tener fondos, ¿verdad? Dinerarios, ¿verdad, compañeros? Dinerarios. Entonces, esos serían los principios que podemos, o el resumen del artículo 494 al 513, ese es el resumen, ¿verdad? Que yo prácticamente les hice ahí estos cuatro principios, ¿verdad? Para que sea más fácil su lectura y que ustedes puedan analizarlo mejor. De nada, Cindy, para el tema de estudio, ¿verdad, compañeros? Muchos autores, fíjense ustedes, que consideran que el cheque no es un verdadero título de crédito, y yo también pudiera andar por ahí, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ya estudiamos que la naturaleza jurídica de un título de crédito es mercantil, es comercial, es de circulación libre. En cambio, este título de crédito en especial nos limita, ¿verdad, compañeros? La circulación, nos limita quién lo emite, nos está limitando si yo tengo dinero, tengo que tener el cheque. Entonces, yo también pudiera poner en duda este tema del título de crédito, ¿verdad? El cheque, porque como les dije, más que de la rama del derecho mercantil, es más una rama del derecho bancario, ¿verdad, compañeros? Pero en verdad el cheque no contiene un crédito, ¿verdad? No contiene un crédito, porque miren pues, si usted tiene que tener fondos, entonces ya no es crédito. Yo voy a dar un cheque porque tengo dinero ahí, ¿sí? Entonces, se le considera más un instrumento de pago similar al papel moneda, ¿ok? Por eso yo también me uniría a estos autores, porque entonces no es título de crédito. Crédito es porque yo no tengo plata, ¿sí? No tengo plata para pagar. No tengo plata ahorita, pero me estoy comprometiendo a pagar en amortizaciones. Los otros dos títulos de crédito que llevamos estudiados. Pero el cheque no.
El cheque tengo que tener plata, entonces ya no es un título de crédito, porque no es crédito, ahí tengo la plata, ¿verdad? Si no, no me lo dan, ahí tengo el dinero. Entonces, por eso les decía que más que todo es la representación del dinero, para no andar cargando el dinero. Si yo tengo en mi cuenta, ¿verdad? Un cheque, perfecto, Juan Vicente, los cheques prevechados, ahorita vamos a ir viendo todas las clasificaciones de cheque, no se me adelante, ¿sí? Más que todo les estoy hablando en tema de naturaleza jurídica y antecedentes del cheque. Entonces, lo miran más en estos autores, ¿verdad? Lo miran más como un papel moneda, ¿verdad? Entonces, mira, yo no quiero ir al banco y te doy un cheque, pero los 5,000 ahí los tengo, ¿sí? Y cuenta aparte, si no los tiene y de igual forma lo recibe, ahí ya empieza otra historia que vamos a ir paso por paso para que no se me confundan. Pero en tema general, yo también consideraría que un cheque no sería más un título de crédito, sino una forma de papel que pueda circular el dinero, ¿verdad? Una representación de dinero con el formulario en cheque, ¿verdad? Entonces, ahí para que más o menos ustedes también tengan el carácter analítico de decir, bueno, sí, tienes razón, porque el cheque, o sea, el banco no me lo va a dar. Mire, buenos días, vengo por una chequera, aunque no tenga cuenta con ustedes, por favor, gracias. No se lo va a dar, el banco no le va a dar una chequera. Entonces tiene que tener fondos, aunque sea que lo haya abierto con 50 quetzales, pero tiene que tener fondos. A eso me refiero. Entonces, los títulos valores, te pudiera decir, ¿verdad? No existiría contradicción con la ubicación del cheque, porque si contiene el cheque sí va a contener un valor dinerario, ¿verdad? Dinerario, más no un crédito, ¿verdad? Sin embargo, como nuestra legislación guatemalteca acogió la designación acuñada por Vivante, recuérdense estos autores que ya los estudiamos, Vivante, el cheque está tipificado como un título de crédito, pero su esencia, su naturaleza no lo es, ¿verdad? Y por eso debería ser objeto de aval, ¿verdad? Para mí, y tendría que ser un aval, ¿verdad? Más que un título de crédito debería de ser un aval, de que yo estoy avalando de que del banco tengo dinero. Entonces, es como una garantía, un respaldo, pero bueno, para que ustedes lo analicen también. ¿Quién me comentaba? Lo de cheques preferenciados. Ahorita vamos a ir, compañeros. Ok. Sobre la naturaleza jurídica del cheque, ¿verdad? Se han expresado diversas opiniones por la finalidad didáctica de este texto. Solo vamos a platicar o vamos a tomar a grosso modo aquellas consideraciones más importantes y que pueden tener relación con nuestro derecho vigente, ¿verdad? Con nuestro Código de Comercio. Y primero sería la teoría del mandato, la naturaleza jurídica del cheque se pudiera relacionar con la teoría del mandato. Entonces, para muchas legislaciones usan la palabra mandato al expresar la orden de que se entregue determinada cantidad de fondos, ¿verdad?, que señala el documento. La teoría del mandato ha servido para explicar la naturaleza jurídica de la obligación contenida en el cheque. No obstante, esta inclinación doctrinaria ha sido criticada por bases sólidas, ¿verdad? Sobre todo porque para que se dé el mandato debe existir un contrato de tal naturaleza. Recordemos que el mandato es de naturaleza civil, ¿sí, compañeros? El mandato es un contrato de naturaleza civil. Entonces, muchos la naturaleza jurídica la asocian con esta teoría del mandato. ¿Por qué? Porque yo, que soy la cuentaviente, ahí aparece mi nombre en la chequera, ¿sí? Yo le estoy dando la orden al banco que le pague a René. Entonces, para ir aclarando la cadena, para entender un mandato. Repasemos el mandato, pues, compañeros, el contrato de mandato. El mandato se hace cuando una persona está en el extranjero y no puede y quiere realizar un contrato de compraventa, entonces se hace un contrato o se hace una escritura pública de mandato. Todo esto lo estoy relacionando para que me logren entender la teoría del mandato en materia mercantil, ¿ok? Para que ustedes
vayan también analizando esta teoría. Entonces, prácticamente se compara con el mandato. ¿Por qué? Porque la persona, hagamos cuenta el caso que yo, comparándolo con civil, ¿sí? Pero no se me hagan a confundir. En materia civil, si yo estoy en el extranjero, por medio de un mandato, yo le estoy otorgando a mi abogado que él puede hacerme la compraventa de una casa, ¿sí? Orden de ideas. Yo estoy fuera, le estoy dando la orden al abogado que en lugar mío, que en nombre mío, compre una casa. Ok, materia civil, materia mercantil, aquí de este lado. Yo como cuentaviente le estoy dando la orden al banco que le pague la cantidad que coloque en el cheque a René, ¿sí? Entonces, por esta razón se considera que es una teoría de mandato, pero es criticada porque no podemos comparar qué es un mandato, porque ni modo que el banco me va a hacer un mandato, yo le tengo que hacer un mandato civil al banco para que el banco tenga la orden de estar pagando cada cheque que yo emita. O sea, por eso es de que es criticada esta teoría, pero ahí está. Entonces, tenemos que analizarla también como naturaleza jurídica del cheque, ¿verdad, compañeros? Pero más que todo es relacionado en materia civil, que no nos convendría ni tampoco al banco, por eso existen lineamientos específicos sobre el cheque, ¿verdad? Pero también es tomado como eso, como la teoría del mandato. También es todo. ¿Perdón? Pero mira, yo estoy de acuerdo de uno hablar picardías o alguna cosa así, pero eso se pega. Compañera, buenas noches, la estamos escuchando. Antes que siga. Vaya, le cortamos a la compañera si no sabe ni qué picardía nos iba a contar. Bueno, teoría de la cesión. Esa es la segunda teoría en base a la naturaleza jurídica de los cheques. Ya llevamos la teoría del mandato, para que ustedes vayan asociando de qué trata esa teoría. Teoría de la cesión, compañeros. Esta teoría, de igual forma, es de origen francés, ¿verdad? Cuando una persona crea un cheque, está cediendo, ¿verdad? Ahí sí, está cediendo todo o parte de su derecho que tiene frente al banco librado, ¿ok? Para algunos autores, lo que se cede es el derecho de propiedad sobre el depósito bancario, ¿sí? Pero ello es inadmisible porque en el depósito irregular y el depósito de dinero tiene esta categoría, ¿verdad? El banco adquiere la propiedad del dinero depositado y por lo mismo no se puede ceder una propiedad que no se tiene. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero muchas veces las entidades bancarias, y también han de haber compañeros acá que trabajen en alguna entidad bancaria, ponen muchos requisitos en materia a nivel interno, ¿verdad? O que el sistema, la superintendencia de banco les manden ciertos requisitos, pero cuando ustedes quieren retirar cantidades mayores, les ponen muchos peros, los hacen esperar un montón, comparan firmas, aunque el dinero sea suyo, ¿verdad? Entonces, les pongo este ejemplo, no es para desprestigiar a las entidades bancarias, sino es por experiencia propia y me imagino que de muchos también. Entonces dice uno, pero ¿qué se tardan si es mi dinero? Y no me lo dan, y qué tanto, y llaman aquí, y viene el gerente, y va. Les estoy hablando de cantidades, no sé, de 15,000 para arriba, no sé, ¿verdad? Pero sí ellos ponen mucho, no es como que usted llegue, miren, me quiero, ¿y por qué se va a llevar el dinero? ¿Y por qué va a retirar el dinero? ¿Y qué va a hacer con el dinero? O sea, le preguntan a uno y así uno, mire, disculpe, pero ¿a usted qué le importa? ¿Verdad? Pero me refiero para que ustedes me vayan entendiendo esta teoría de la cesión. Entonces, esta teoría dice que yo le voy a ceder mi dinero, ¿verdad? Y le estoy dando la orden al banco de que yo le voy a ceder la propiedad, pero en realidad el banco es el que tiene el derecho sobre mi dinero, compañeros. Así de sencillo. Esta teoría de la cesión, este es el resumen, ¿verdad? Si usted está depositando su dinero en esta entidad bancaria, usted está sabido, usted está informado que su dinero está circulando, ¿verdad? El banco lo utiliza para hacer préstamos, el banco lo utiliza y le da una mínima tasa de interés a cambio de que usted le está entregando la propiedad de su dinero, la propiedad
¿verdad? De su dinero, le está cediendo la propiedad de su dinero al banco y le está dando la libertad al banco que lo use como se le dé la gana al banco, ¿verdad? Perdonen la expresión, pero es para que ustedes me vayan entendiendo esta teoría de la cesión. Entonces, ¿qué voy a ceder? Yo ya le cedí al banco, entonces yo no puedo ceder la propiedad de mi dinero a una persona, a René, utilicemos al vecino a René. Yo le hice un cheque a René por la compra de la refrigeradora. Entonces yo le estoy diciendo, mira, René, el dinero es mío, el banco te lo tiene que liberar así rápido, o la compra de un automóvil por cantidades mayores, ¿verdad? El banco te lo tiene que dar ya porque es mi dinero y según usted que es su dinero, pero en realidad la propiedad del dinero de su dinero lo tiene el banco, porque usted le autorizó. Desde el momento que usted abre su cuenta, ellos lo hacen firmar, le hacen aquí el papeleo y usted bien feliz deposita y ellos lo utilizan. Entonces la propiedad no puede ceder usted un derecho que no tiene, así de sencillo. Esta teoría nos está dando este resumen, ¿verdad? De que usted no puede ceder la propiedad completa de su dinero a otra persona porque la sigue teniendo el banco. El banco es el que dice, bueno, sí, se la vamos a dar. Y cuando usted gira cheques, por ejemplo, si han dado cheques, los benditos cheques de caja por cantidades grandes, compra-venta de un vehículo, compra de una casa, cuestiones así, entonces el banco pone mucho más requisitos, ¿verdad? Entonces no se lo libera tan fácilmente. Primero le venden a usted el cheque de su propio dinero. A eso voy, para que ustedes vayan entendiendo. Sí, va a querer un cheque de caja, pero le cuesta 50 quetzales. O va a querer un cheque de caja, pero le cuesta 100, dependiendo del banco. No sé, en esas tarifas me quedé yo, ¿verdad? Que estaban. Entonces, ¿qué le va a entender eso? Que usted no es propietario, no tiene todo el derecho de propiedad sobre su dinero. Lo está teniendo el banco, compañeros. Por esa razón es que muchos autores, y también me incluyo en el sentido de mi opinión personal, no es un título de crédito porque hasta el derecho de su dinero lo está teniendo el banco y lo está utilizando de la forma que el banco mejor le parezca. ¿Verdad? No es que usted marque el billete que usted depositó 100 quetzales y este mismo dinero, tomémoslo así, ¿verdad? Tomémoslo así, compañeros, de forma literal. Yo marqué este billete de a 100 y puse mi nombre y mi firma. Y este mismo quiero cuando yo venga a retirar el dinero. No, el dinero ya circuló, compañeros. El dinero, el banco ya lo usó y está ganando miles de intereses y a usted le da una mínima cantidad. Entonces, en este sentido, ¿verdad, compañeros? Es la teoría de la cesión, ¿verdad? Para otros autores lo que se cede es un derecho de crédito que el cuentaviente tiene frente al banco. Pero si fuera así, si fuera de crédito, no se podría explicar cómo es posible revocar un cheque, ¿verdad? Si la cesión es una transmisión de dominio, ¿verdad, compañeros? Y como se podrán explicar los cheques en que el librador es el mismo tenedor y beneficiario. Miren, pues, en el cheque, los elementos personales, acá, quien tiene el cheque es el que tiene que cobrarlo, el tenedor, el beneficiario, ¿verdad? El beneficiario. Pero si está a nombre suyo, va a ser usted mismo el beneficiario, ¿verdad? De ese cheque. Entonces, cuando usted ya lo gira, ya le da la creación, ya lo está poniendo al portador o lo está poniendo a la orden, entonces allí la persona que lo tiene en su poder ya cambia el beneficiario, ¿verdad? Pero de lo contrario, usted, si aparece su nombre, ¿verdad? Patricia nos está compartiendo ahí. Patricia, la escucho. No me dio chancecito ahí de compartir bien todo su comentario. No sé si puede activar su micrófono. Ok, dice, yo compré una hace 5 meses de GT y costó 75. Muchas gracias, Patricia. Un cheque de caja. Miren, Patricia, anda con dinero ustedes. Ojo ahí. Son bromas, Patricia. Ok, entonces los cheques de caja, tienen ahorita un valor de 75 quetzales según Patricia. Entonces, por eso les digo, el cheque es un tema bastante controversial en el tema de títulos de crédito, pero de igual forma está legislado en nuestro Código de Comercio y está clasificado como título de crédito y tenemos que darle ese estudio, ¿verdad? Pero yo necesito que ustedes, como estudiantes de último año de Derecho, sean analíticos y se pongan a pensar
si es cierto, no es un título de crédito porque yo tengo ahí el dinero, pues. Entonces, si no tuviera nada, allí sería crédito, porque crédito es cuando uno no lo tiene, ¿sí? Entonces, es para que ustedes me vayan analizando, ¿verdad? Entonces, compañeros, por tema de tiempo, voy a dejar la clase acá el día de hoy y les voy a poner un breve resumen, les voy a mandar la información sobre el pagaré. Y el cheque todavía no, porque como no lo hemos agotado completo, yo digo que nos vamos a llevar toda la otra clase el día martes, si no es que también poquito el jueves, porque a pesar que no pertenece a un título de crédito, ¿verdad, compañeros? Yo considero que sí, se tiene que estudiar bien a detalle, ¿verdad? Por todo lo que incurre, todo lo que se puede cobrar todo en un título ejecutivo y todo este tipo de cuestiones. Entonces, compañeros, les deseo una feliz noche. ¿Tienen alguna duda? Antes de que terminemos, podemos plantearlas sobre el cheque. Sí, la de letra de cambio, Álvaro, ya está en el tablón. Ya puede revisar ahí en Classroom. Esa la subí, no me recuerdo qué día, pero esa ya está. ¿Cuántos endosos se le pueden hacer a un cheque, Lick? Fíjese que vamos a platicar, no se me adelante todavía, ¿sí? No se me adelante porque si no los quiero confundir, ¿sí? Pero pueden hacerse hasta 3, 4 los que quepan dentro del formulario, porque ahí tienen una linita, ¿verdad? Pero ustedes pueden llenar en la parte de atrás del formulario los endosos que ustedes puedan hacerse. Lick, perdone. Gracias, Lick. Con la naturaleza jurídica del cheque solo llevamos las 2 teorías, la del mandato y la sesión. La sesión, faltan todavía otras teorías, ¿o yo, Norma? Gracias, licenciada. Esas son las 2 teorías que llevamos, para que ustedes vayan analizando cada teoría. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, los espero el día martes, primeramente Dios, compañeros. Y ahí están compartiendo los demás compañeros información que vimos en clase. Yo dicté algunas cuestiones. Cindy, gracias, muy fina. Ahí Cindy anotó en los comentarios los principios básicos. Sería buenísimo que les tomaran screenshots, lo copiaran y lo pegaran para facilitárselos. Y ahí estaríamos, compañeros. Que tengan una feliz noche y que descansen.